Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video un poco más explicativo, no tanto de proyecto, pero que como yo estaba midiendo unas cosas y haciendo algunos trabajos y eso me pareció que podría ser divertido y a alguno por ahí le puede llegar a interesar. A mí me gusta mucho el área de radiofrecuencia, por suerte puedo trabajar haciendo algunas cosas de esas, así que bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que tengo acá. Estamos hablando de un cable del tipo coaxial. Recordemos un segundo porque me cargan por esto, pero se dice coaxial, no se dice coaxil, por favor. Diga las cosas bien, porque coaxil es una marca de alguien que dijo que le iba a poner esa marca al cable coaxial y quedó coaxil. Es como el tipo que dice rulemán, cuando en realidad es un rodamiento y rulemán es una marca. Entonces, el cable se llama coaxial y viene de common axis, o sea de ejes en común. De ahí viene coaxial, que también se lo conoce como coax. En algunos foros, en algunos libros van a notar como coax. Pero bueno, viene de ahí, de que son ejes, es decir, los conductores son concéntricos en un mismo eje en común. Por eso hay un cable dentro del otro. Bueno, ya aclarado el tema, les voy a explicar un poco. Bueno, el cable en sí es este que tenemos acá, que no tiene ninguna inscripción en la vaina, lo cual me viene muy bien para el video. Así que lo que vamos a averiguar hoy es de qué impedancia es este cable. Impedancia es relativo, o sea, no es algo que ustedes miden con el multímetro en la escala de ohm y les va a decir que es de 50, 52, 75, lo que sea. No se los va a decir. Pero lo que sucede es que en un equipo de transmisión, como en audio, por ejemplo, el audio se homologa que se usa 8 ohm de salida para los parlantes, 4 ohm en audio de autos, por ejemplo, porque en el auto tenemos una tensión de fuente mucho menor, tenemos 12 volt y para arreglarnos con 12 volt lo que hacemos es bajar la impedancia de salida para lograr un poco más de corriente y así lograr un poco más de potencia con baja tensión. En un hogar, un amplificador de audio tiene el suministro de la red, tiene un transformador, una fuente y puede jugar un poco más con la tensión, lo cual no necesita 4 o 2 ohm. Con 8 o 16 o 32 en algunos casos antiguos ya alcanza. Esto obviamente mejora un montón de cosas, la impedancia hace que tenga menos distorsión, etc. Si aumentamos. También baja la potencia, ¿no? Mientras mayores. Pero bueno, también es un poco de convención, porque el circuito amplificador se calcula para que la impedancia de salida, con la máxima excursión, sin recorte, sin saturación, sin desvío y demás, esté calculado para 8 ohm en un amplificador de audio. Con el RF pasa exactamente lo mismo. Tenemos un sistema de televisión para el cual fue calculado con una impedancia de 75 ohm, como cualquier televisor. Y después tenemos equipos de radio, transmisores, receptores que están calculados para 50 ohm. Pero esto es un estándar, o sea, se estandarizó, podría haber sido 53 ohm o 80 o lo que sea. O sea, no es tampoco estrictamente necesario que sea eso. Pero bueno, es un estándar y hay que tomarlo como muchos otros estándares que se toman. Entonces, tenemos un circuito de RF, una salida, un amplificador de RF, un módulo de bajo ruido de amplificador, un LNA por ejemplo, y ese módulo tiene en la salida unos transistores, circuitos sintonizados de RLC, etcétera, que cuando nosotros hacemos el análisis circuital teórico nos da una impedancia de 50 ohm de salida. Entonces, nosotros tenemos una salida de un amplificador de 50 ohm, la cual, para que se mantengan estos 50 ohm, tenemos que poner una carga que sea de 50 ohm también, ya que si ponemos el circuito a masa, después voy a hacer una explicación de esto teórica, no se pongan nerviosos, pero bueno, recordemos que si tenemos, por ejemplo, un generador cualquiera, teórico, tiene una resistencia interna, que puede ser la de 50 ohm, por ejemplo, y ese generador más la resistencia interna va a tener una salida a la cual nosotros vamos a poner una carga. Esa carga va a ser otro 50 ohm, una impedancia de 50 ohm. Si nosotros aplicamos Thevenin, cortocircuitamos las fuentes, quiere decir que quedarían
dos resistencias de 50 ohm en paralelo, nos va a dar 25 ohm. Vamos a tener un nivel de tensión, un nivel de corriente, etc. Si nosotros ponemos una impedancia de carga mayor a 50 ohm, por ejemplo 100 ohms, y aplicamos de vuelta el mismo método, vamos a tener una resistencia de 100 ohms en paralelo con una de 50. Vamos a tener un valor distinto de impedancia. Y el caso contrario, si nosotros ponemos una resistencia de 10 ohms de impedancia de carga con la de 50 que tenía el generador de funciones o el amplificador, lo que sea, vamos a tener 50 en paralelo con 10. Siempre va a ser la resistencia interna en paralelo con la carga. Entonces, la mayor excursión, la mayor potencia de transmisión la vamos a tener cuando la resistencia de carga sea igual a la resistencia interna. Eso lo pueden ver muy fácil con una calculadora. Por ejemplo, si ustedes hacen lo que les comentaba recién, déjenme agarrar la calculadora del celular, así se los muestro, va a ser un poco más gráfico, pero bueno, si tenemos, voy a dejar esto más fácil, 50 por 50 sobre 50 más 50, ya todos saben sacar lo que sería usar la calculadora, ¿no? Bueno, tenemos 50 por 50, 50. Esto es si tenemos la impedancia del amplificador o del generador o de lo que sea en 50 ohm, la impedancia de la resistencia interna, y a la derecha tenemos la impedancia que nosotros la carga, que yo le pongo el parlante, sería de 50 ohm. Tenemos 25 ohm en paralelo. En cambio, si yo modifico esto y en vez de ponerle 50 ohm le pongo, por ejemplo, 90, no, recordemos la fórmula, tiene que ser igual, vamos a tener 90 ohms. Ay, ¿dónde estamos? Maldito dedo. Vamos a tener 32 de salida, es decir, si nosotros ponemos 50 ohm en la carga y la resistencia interna del circuito de 50 ohm, vamos a tener 25 ohm en paralelo. Eso ya quedó claro. Si ponemos, siempre los 50 ohm del lado izquierdo están porque son del generador, son propios. Si ponemos una resistencia mayor, por ejemplo 90 ohm, la resistencia se va a 32 ohms, como podemos ver acá. Si ponemos otra resistencia, qué sé yo, 10 ohms, vamos a 8,3 ohms. ¿Qué quiere decir? Estamos saturando y estamos atenuando lo que sería la señal, lo cual no nos sirve de ninguna de las dos maneras, porque una saturación es un recorte y una una atenuación es una pérdida. Perdón, estaba borrando el teléfono, por eso me trabé. Entonces nosotros tenemos que tener siempre la misma impedancia que nos pide el amplificador, el circuito. Si nosotros tenemos un circuito que nos pide 8 ohm, pongamos un parlante de 8 ohm. Si no tenemos un equipo de radio que nos pide 50 ohm, pongamos una antena de 50 ohm. Es así de simple. Entonces, el cable es una línea de transmisión, el cual en el interior se puede hacer un modelo teórico como inductores y capacitores, muchos inductores y muchos capacitores y muchas resistencias. Es un circuito de RLC muy grande, continuo, que es lo que vendría a representar a nuestro cable. Entonces, el cable tiene una impedancia característica, tiene una inductancia, tiene una capacitancia, que bueno, sacando una formulita, por ejemplo, si tenemos el valor, a nosotros podemos buscar el datasheet del cable, si lo conocemos, y en el datasheet, si es bueno el datasheet, nos tiene que dar la inductancia y la capacitancia. Aplicando la fórmula, raíz de L sobre C, todo esto por 100 nos va a dar la impedancia característica del cable, para el cual fue calculado y diseñado. Pero ¿qué pasa? No sabemos en realidad cómo funciona. Es un cable, si nosotros medimos con el tester no vamos a medir nada porque funciona en frecuencia, etc. Entonces tenemos un método muy sencillo para analizarlo, que tampoco voy a entrar mucho en detalle porque se vuelve muy catedrático y molesto, tal vez muy teórico, así que lo voy a mostrar con el osciloscopio, que me parece más divertido y más práctico. Lo primero que necesitamos es generar una señal, porque nosotros vamos a mandar por este tipo de cable, vamos a mandar señal, no vamos a mandar una continua. Entonces vamos a generar una señal con frecuencia. No hace falta que sea un gigahertz ni nada por el estilo.
usar una frecuencia más baja. Por ejemplo, yo estoy usando un oscilador que tiene 3.58 megas. ¿Por qué tiene esa frecuencia? Porque le puse un cristal de lo que encontré y encontré un cristal de 358. Si ponía uno de 4 era 4, ponía uno de 20 era de 20, lo que sea. Entonces tenemos un oscilador que yo hice un multivibrador con compuertas. Básico, multivibrador con compuertas. Eso que está ahí. Tenemos compuertas Smith Trigger, el circuito es el 40106. Tenemos un cristal, los dos capacitores para la estabilización, tenemos la resistencia, toda la bola para generar una frecuencia de 3.58 megas. Entonces, nosotros generamos la frecuencia, después necesitamos tener una carga. El osciloscopio, el que tengo yo, no tiene entrada de 50 ohm. Hay osciloscopios con entrada de 50 ohm, pero son muy caros. Y bueno, yo no tengo tanto como para comprarme uno de esos, lamentablemente, porque me gustan ese tipo de cosas. Pero bueno, como no tengo, lo que hice fue poner esas dos resistencias que están ahí en paralelo, que son dos de 100 ohms, en paralelo. Eso lo pongo, como pueden ver, a la punta del osciloscopio y a masa. Entonces el osciloscopio pasa a tener una entrada de 50 ohms. Eso lo hice porque es un valor estándar que se usa en los osciloscopios. Por eso le puse 50. Podría haber sido 75 u otro valor. Pero bueno, es un estándar y traté de hacerlo lo más estándar posible. Tenemos entonces el generador de señales, que en este caso es un oscilador de onda cuadrada de 3.58 megas. Que la salida tiene la resistencia de 50 ohm y tiene el cable, un extremo del cable. Es decir, estoy inyectando en este cable, estoy inyectando 3.58 MHz de onda cuadrada. Es importante que sea cuadrada porque si es cuadrada vamos a notar muy fácil una deformación visualmente. Entonces vamos a poner esta frecuencia. Acá tenemos el rollo de cable, no sé cuántos metros tiene. Obviamente la longitud de onda influye porque hay algo que se llama relación de onda estacionaria, que es que a lo largo de una línea de transmisión, un conductor, nosotros vamos a tener la onda estacionaria. La onda estacionaria es una onda que se queda quieta en el lugar, por eso es estacionaria. Y a lo largo del cable, por ejemplo, a lo largo de todo este cable vamos a tener una onda que hace así. Bueno, mucho más larga va a ser, porque yo estoy andando una frecuencia de menos de 10 MHz, una frecuencia muy larga. Tengan en cuenta que la velocidad de la luz, que es 299.000 km por segundo, una cosa así. Para saber esto, si nosotros tenemos 300 MHz, si inyectamos 300 MHz, vamos a tener, 300 MHz sobre la velocidad de la luz nos va a dar más o menos un metro de longitud. O sea, vamos a tener una onda, un hemiciclo positivo y negativo completo en un metro de ancho para 300 MHz. O sea que teníamos que tener, si nosotros inyectamos 433 MHz acá, como por ejemplo un modulito de estos de RF que están dando vuelta por todos lados, vamos a tener 70 centímetros de longitud de onda. Si inyectamos 3 GHz, vamos a tener 10 centímetros. O sea, nosotros podemos ir viendo, o sea, obviamente para hacer una demostración de onda estacionaria tendría que tener una línea estacionaria, una línea larga así, que me permita demostrarles a ustedes con un galvanómetro, etcétera, cómo sube y baja la tensión cuando me voy desplazando por toda la línea. Pero bueno, no tengo nada armado para eso y tampoco tengo un generador de señales de 1 GHz como para mostrárselos en algo chiquito. Tendría que usar 433 MHz, que es lo más chico que tengo, y mostrárselos en 70 centímetros. Y un poquito más también, como para que lo puedan ver. Pero bueno, eso va a quedar más para adelante porque es un tema que está bueno y bueno, se puede expandir un poco. Bueno, entonces, tenemos una onda que viaja por este cable, que va a tener una determinada longitud de onda. Esa longitud de onda va a hacer que, si yo recorto el cable a una distancia determinada, por ejemplo, recordemos 300 MHz es un metro, si yo recorto el cable a 1 metro, voy a tener el punto por donde cruza por cero la señal. O sea que si yo lo corto acá, voy a tener este punto, por ejemplo, donde cruza por cero. Y si en este punto pongo un conector y ese conector va a un amplificador, por ejemplo, o a un receptor, en ese punto voy a tener cero de la onda. Quiere decir que no voy a generar calor y demás. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un empalme de cables y no calculan el largo del cable, van a generar calor en el conector porque va a haber una tensión alta. Si agarran un hemiciclo en un nivel máximo o medio, va a calentar. Es un tema bastante, como que hay que tener todo en cuenta cuando se habla de radiofrecuencia, que es la parte divertida, ¿no? Pero bueno.
Bueno, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a aplicar 3.58 MHz a este lugar, a este cable. Al mismo tiempo venimos con el osciloscopio. ¿Qué pasa acá, en este lado? ¿Qué es lo que pasa acá? Donde tenemos el generador de señales. Y bueno, como podemos ver acá, tenemos una forma de onda cuadrada, más o menos cuadrada. Me voy a correr el tester, que lo vamos a usar para algo ahora. Y bueno, esa forma de onda cuadrada la tenemos cuando tenemos el cable abierto, es decir, circuito abierto del otro lado, tenemos esta forma de onda. Yo puedo cortocircuitar este cable, podría cortocircuitarlo y me va a cambiar la forma de onda, pero tengo algo más fácil y mejor para hacer. Vamos a agarrar un preset. Este es un preset de 100 ohms. No tiene sentido meter un preset de 2 GB acá, de 2 MB, de lo que sea, porque es muy grande y para el cable va a ser un circuito abierto. Pero ponemos uno de 100 ohms. Vamos a tomar esto, lo vamos a poner así de forma muy precaria. Y podemos ver cómo cambió. Bueno, primero se atenuó un poco, lo cual está bien. Pero cambió la forma de onda. La amplitud, la forma de onda se mantiene. Ahora, si yo subo esto, ven cómo se deforma la onda. Quiere decir que tenemos una desviación en velocidad en el cable. Y quiere decir que yo no estoy poniendo un terminal, un terminador, una carga de la impedancia para la que fue calculada este cable. Es decir, es como si yo estuviese desacoplando la carga. Como cuando ustedes tienen un amplificador de audio que les dice que pongan un parlante de 8 ohm y le ponen uno de 2. O le ponen 3 parlantes en serie de 8 ohm y no es lo que el amplificador necesita. Entonces se desacopla y se deforma. Se genera ruido, se genera una deformación de la onda, se generan armónicos, calor y muchas cosas que no queremos en una línea de transmisión de RF. Sobre todo porque una línea de transmisión de RF nosotros vamos a ir con un cable muy largo por una torre hasta la antena que está arriba de toda la torre, que por ahí son 60 metros. Y el cable atenúa mucho con la distancia. Entonces, como se atenúa mucho en función de la distancia, mientras más corto sea el cable, mejor. Y si nosotros tenemos un cable muy largo y lo tenemos mal balanceado y está mal acoplado y todos los problemas que podemos llegar a tener, los conectores son malos, está mal hecho el empalme y demás, vamos a tener este tipo de señales, ruido, se va a deformar la onda que sale del circuito excitador, no nos conviene. Entonces vamos a tratar de que esto quede bien. Voy a girar para el otro lado del potenciómetro. Si nos pasamos, vean cómo se hace más curvo la señal. Pero bueno, vamos a ponerlo lo más cuadrado posible, lo más parecido a lo que sería la salida del oscilador sin que le pongamos el cable, ¿no? Como si el cable sería transparente para el oscilador. Entonces ahora tenemos más o menos este valor, no sé qué valor será, lo ajusté recién. Vamos a sacarlo y vamos a medirlo con el multímetro ahora. Para eso vamos a agarrar el multímetro. ¿Dónde está el hole? Vamos a hacer la parte fácil. Listo, pero más fácil hacer esto y reiniciarlo así. Bueno, vamos a venir acá. Ahí. Vamos a medir. Acá tengo las puntas. Vamos a ver qué tiene, porque puede haberme pasado también. Bueno, 50.8 ohms. Lo cual, ustedes vieron recién que yo cuando me pasaba tanto para arriba como para abajo se deformaba la forma de onda. Se hacía muy curva o se hacía muy rara, o sea, ya se deformaba del todo si me pasaba. Y en este caso, cuando la señal era lo más cuadrada posible, lo más parecida a lo que sale del generador de señales, entonces es cuando nosotros pusimos una carga en el cable, en la salida de la línea de transmisión, de la impedancia característica de nuestro circuito oscilador, que son 50 ohms. Yo le dije que era 50 ohms. Entonces, lo que vamos a hacer es mover el potenciómetro hasta que la forma de onda se ponga lo más cuadrada posible. Y vamos a medir con el multímetro qué impedancia tiene el potenciómetro. Eso sí lo podemos medir con el potenciómetro, con el tester, perdón. Entonces, ahora podemos ver que es un cable de 50 ohms. Debe ser, yo no tengo la inscripción, igual yo ya sabía que era un cable de 50 ohms porque lo tenía en un equipo de radio. Lo estaba usando con un handy como este, que tiene una salida de 50 ohms. Yo ya sabía que era, pero bueno, no quería decírselos antes de hacer la prueba. Es un cable RG58, es un cable que sirve para hacer determinadas cosas con distancias cortas. No podemos abusar de la distancia del cable porque tiene muchas pérdidas
y es muy lento, tiene una velocidad de propagación de 66% aproximadamente, y bueno, esto hace que el cable se atrase un poco la onda y se deforme si nosotros no lo calculamos bien, se atenúe mucho. Entonces bueno, yo ya sabía que era un RG58, pero bueno, quería básicamente decirles a ustedes de qué se trataba. Estaba tratando de buscar, pero no encontraba. Así que, bueno gente, quería mostrarles esto. Bueno, ese es el circuito que están dando con 6 volt. Podría ser andar más, pero este tipo de circuitos, este tipo de oscilador, cuando nosotros lo excitamos con distintos valores de tensión, se convierte en un VCO, en un oscilador controlado por tensión, y si yo le doy más tensión va a subir un poco más la frecuencia, aunque tenga cristal. No mucho, pero se va a desviar. Por eso traté de buscar que sea central y me dio eso. Así que, bueno, seguramente van a tener dudas o no. Es un tema muy largo. Yo traté de sintetizarlo nivel 2000 más o menos, mucho síntesis le metí, mucho autorresumen como para poder bajárselos a ustedes, pero es un tema muy largo. Tiene mucho apartado teórico que habría que entender. Tal vez antes de este video habría que haber hecho otros videos, que seguramente los voy a hacer, pero bueno, como tenía que probar algunas cosas, me pareció que estaba bueno mostrarles esto, porque aparte ustedes pueden ver cómo se mide la impedancia de un cable, pueden ver también la importancia de la longitud, de la propagación en el cable, de por qué tiene una impedancia, por qué se dice que tiene una impedancia, porque el cable en realidad es un cable, o sea, el de 75 ohm, el de 50 tiene FOAM como de dieléctrico, tiene cobre, tiene aluminio, tiene lo que tenga y no cambia, o sea, no es que va a tener más impedancia o menos, es porque está pensado para usarlo con una determinada carga, determinado excitador, determinado amplificador, etc. Entonces bueno, quería demostrarles eso. Y bueno, nada, y ya que está, les aviso que dentro de poco se viene Navidad. Este video lo hice para un colaborativo, así que seguramente lo van a encontrar en algún momento si lo buscan en los demás videos. El arbolito con PIC. Pero bueno, gente, nos vemos en otro video.